somos más que tiene que ver con reino. Somos más, tiene que ver con el crecer y entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando hablamos de somos más, que lo hacemos los martes, donde los martes oramos, clamamos, estamos diciendo no por la cantidad. No somos más porque seamos miles, no somos más por cuantos seamos. Somos más porque nos unimos en una ley de acuerdo, Deuteronomio 30, 32. No, 32, 30 al revés. Deuteronomio 32, 30, donde ahí claramente nos dice la ley del acuerdo. Y es donde ahí nos unimos, cuando nos unimos a clamar, a interceder, todos a una voz. Todos clamando. Y Deuteronomio ahí claramente nos habla, el 32, 30, nos dice que uno puede derrotar a 1000. 2 pueden derrotar a 10,000. 3 pueden derrotar a 100,000. 4 pueden derrotar a 1,000,000. 5 pueden derrotar a 10 millones. 6 pueden derrotar a 100 millones. Y 7 pueden derrotar a 100, a 1 billón, a 1 billón. Mire qué poderoso todo eso cuando nos colocamos en una ley de acuerdo. La oración tiene que ver con esta palabra, con un portal. Juan, recuerde que en la isla de Patmos, él dijo que después de esto, vio una puerta abierta. Ya hemos hablado, enseñado que después de esto, que antes dice la adoración celestial. La adoración celestial es que primeramente hubo una adoración. Después de la adoración, se le reveló a Juan Apocalipsis, que es revelación, quitar la tapa. Eso significa para ver lo que está dentro. Y ahí Juan dice que se abrió una puerta en el cielo y de esa puerta se escuchó una voz y dijo, sube acá. Esa puerta que se abrió es lo que es la palabra, como sale en pantalla, desurá del griego. Desurá significa un portal. O sea, cuando nosotros buscamos, cuando oramos, cuando adoramos, se abren portales de cosas impresionantes al mundo real y al mundo espiritual. Vemos que cuando oramos, entonces, ahí donde surgen las cosas que quizás no entendemos, pero Dios se mueve así. Lo sobrenatural. Viene su gracia, viene su misericordia, viene su favor, donde ahí podemos crecer, podemos avanzar, donde podemos saber cuán necesario es entender que el reino de Dios se mueve, el reino de Dios se acelera. Todo es cuando entendemos la importancia de lo que es la oración. La oración es muy importante, pero se tiene que hacer en una ley de acuerdo. ¿Cómo se ora? Se puede orar en grupos, se puede orar en personas, se puede orar en público, se puede orar en la intimidad. Hay muchas maneras de orar. Lo importante es que se haga algo, pero siempre atento a la voz de alguien. Porque muchas veces cuando se ora en grupo y alguien le dice, hermano, usted guíe la oración, pero parece que ese hermano no está guiando la oración, todos la guían la oración. ¿Por qué? Porque todos están alzando la voz. Se fija que ese es como que no está en el orden. Y mire, pequeño detalle, ya con ese pequeño detalle nos damos cuenta cuán importante es la oración llevar un orden. Es como cuando se juntan los intercesores, los guerreros, todos ahí como lo hagan o adelante, todos empiezan a orar, pero hay alguien que está guiando la oración. Y nosotros tenemos que estar atentos a nuestro oído al que está guiando la oración. Y a la orden que él vaya diciendo, nosotros confirmar, nosotros clamar, nosotros cubrir a esa persona para que Dios la utilice. Hay diferentes cosas que hace la oración. Es que abre muchas puertas. Y el Señor le entregó también a Pedro las llaves, que son muchas llaves, como un manojo de llave. ¿Por qué el Señor le entregó llave y no le entregó llave? Porque una llave puede abrir una puerta, pero muchas llaves pueden abrir muchas puertas, que simboliza el mundo espiritual. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber cómo lidiar, cómo abrir puertas. Cómo abrir puertas al mundo real, cómo abrir puertas al mundo espiritual. Las puertas se necesitan una llave. Y la llave para abrir una puerta, una de esas armas poderosas es la oración. La oración que hacemos cada día o que hace en la iglesia, pero
existe una oración que es mucho mayor y más poderosa que la que hacemos en la iglesia. Mire que esto es importante, no digo que la iglesia no sea menor, no, todas sirven, pero existe una oración más profunda, de más intimidad con el Señor, que es cuando nosotros oramos 3 de la madrugada. El tiempo cero, la hora cero que se conoce, que lo hemos hablado en otra clase también, sobre qué sucede cuando se ora a las 3 de la madrugada, o a la hora que te despiertes, pasado las 12 en adelante, si te despiertas por algo, orar, meditar, pensar en el Señor, y en la manera en que el Señor también nos va a bendecir. Hay un tiempo de oración, porque en Israel hay vigilias de la noche. A lo mejor hemos escuchado en las palabras las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche van de 3 horas, en 3 horas, en 3 horas y en 3 horas. La primera vigilia comienza de 6 a 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. Ahí los que están tomando nota, importante para que no se olvide. De 6, cuenta 3, 6, 7, 8, 9. Esa es la primera vigilia de la noche. Luego tenemos la segunda vigilia de 9, 10, 11 y 12. La segunda vigilia de la noche. La tercera vigilia de la noche es de 13, porque estamos 9, 10, 10, 11 y 12. A ver, me perdí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12, 1, 2, 3. Ahí está la tercera. La tercera va de 3, 4. ¡Ay, Señor! Vamos de nuevo, en el nombre de Jesús. Vamos de nuevo, ok. La primera va de 3 en 3. La primera de 6, 7, 8, 9. La segunda, 9, 10, 11, 12. Ahí estamos bien. La tercera, 12, 1, 2, 3. Ahí está. Y la cuarta, 4, 5 y 6. Ahí está. Aleluya. Me enredé con los números. Señor, reprenda memoria. Entonces, esas son las 4 vigilias que nosotros tenemos en la madrugada. Y son las más poderosas. Porque ahí también es donde Dios se puede mover. La tercera hora significa el conocimiento de la revelación, 3 de la madrugada. Y ya de las 4 hasta las 6, ahí se abren portales, que es otro tema también importante ir aprendiendo. Vimos también en otra clase también sobre lo que se da como título en la oración, porque se abren los portales que estamos hoy hablando, son los de Surá. Los portales están abiertos para el que quiera orar, que quiera entender la palabra del Señor. También en la oración tenemos la jurisdicción. Jurisdicción significa un derecho legal. Un derecho legal de orar, un derecho legal de interceder. También en la oración tenemos los derechos legales de la oración. Derechos legales es algo que ya, lo que Dios nos dio, lo que Dios manifestó, eso lo hacemos con autoridad. Porque derecho legal viene de la palabra autoridad. Derecho legal que es exousia. También en la oración, las cortes espirituales comienzan a moverse en la oración. Es cuando llevamos una corte espiritual, una oración. Es la apelación, que lo hemos hablado en otras clases. La oración la llevamos a una corte jurídica, presentándonos delante del trono de gracia en la oración. Y ahí, en una corte espiritual, donde está el juez, que es el Padre, donde está Jesús, que es el abogado, pero también va a estar Satanás, que el Señor lo reprenda, como el acusador. Y a la vez también van a haber espíritus vigías y espíritus escribanos. ¿Quiénes son los espíritus vigías y escribanos? Son los que han tomado nota antecedente de todo lo malo que hemos hecho. Y ahí donde ellos presentan eso a una corte delante del Señor, diciendo: mira a tu hijo, mira a tu hija, mira dónde anda, mira lo que hizo. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí donde vamos en una apelación, lo que dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos. Porque el enemigo va a presentar argumentos. Y esos argumentos los va a presentar en una corte espiritual para acusarnos. Los espíritus escribanos y vigía son los que toman nota, toman antecedentes y toman todo, lo anotan y luego lo presentan en una corte espiritual. Lo hablamos también en otra clase cuando Pedro, recuerde que dice la escritura que Pedro, el Señor, le habló, le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Fue pedido a una corte espiritual. Otra versión dice:
Satanás te ha solicitado. Otra dice, Satanás ha pedido permiso. Y otra dice, Satanás te ha pedido. ¿Por qué? Porque habían cosas que él no estaba haciéndolas bien en el orden, que lo hemos hablado también en otra clase. Por eso que le dice Simón, Simón, no le dijo Pedro. Recuerde que cuando Jesús llamó a Pedro, aunque era Simón al comienzo, Simón Cefa, le cambió el nombre y le dijo, tú te llamarás Pedro, Petro, piedra pequeña, que ahí es el significado de Pedro, y será ganador de almas. Y le cambia al Señor el nombre y siempre le llamó Pedro, pero 48 horas antes de Jesús ir a la cruz le llama Simón, Simón. ¿Por qué? Porque en la vieja costumbre que llevaba, o el viejo hombre, había un derecho legal, algo que todavía estaba haciendo algo incorrecto, por eso que lo pidieron. Ahí donde derribamos los argumentos, en que es lo que hablamos anteriormente, 2 Corintios 10:5, derribando los argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de Dios, y llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la oración hay que derribar los pensamientos, derribando todo pensamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la mente, derribando todo pensamiento a la obediencia de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento. Se fija, todo pensamiento se lleva cautivo. Quiere decir que hay espíritus que hay que llevarlos sujetos en la mente. Cautiva es la palabra cautividad. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo. Los pensamientos cautivos que no puedan salir, que no puedan ejercer lo que ellos quieren hacer, llevando sujeto todo pensamiento. Y a la vez también hemos hablado de los altares, de quitar altares, apagar las velas, los fuegos extraños. Todo eso se hace en una oración. Cuando oramos, apagamos, quitamos, anulamos, desbaratamos. Y lo que dice la física cuántica también, que lo hemos visto en otra clase, y la mente de la oración. Y tenemos los actos proféticos también que se pueden hacer. Hay un libro de la gran mayoría de los temas que están acá, y de los actos proféticos también hay enseñanza ahí para que usted pueda aprender y conocer también cómo es el mundo real, cómo es el mundo espiritual. Qué importante entonces es saber orar y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esto es muy importante. Siempre que oremos, nosotros pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Porque nosotros, como dice Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que quiere decir que a través de la palabra del Señor es que nosotros no sabemos orar. Por eso es que es importante que en nuestra oración, digamos, al comienzo ya tenemos que decirle al Espíritu Santo, guíame en la oración, enséñame a orar. ¿Por qué debo de pedir? ¿Por qué debo de clamar? Guíame en la oración. La versión BAD dice, no sabemos qué pedir. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder saber qué pedir. La versión BLA, no sabemos cómo pedir ni qué pedir. Se fija que a veces esto no es de orar y porque pensé, se me ocurrió. Debemos orar en el Espíritu. Como dice la Escritura, cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y aparentemente ya la primera, cuando uno dice oraré en el Espíritu, ya uno cree, ya estoy en el hombre espiritual, la mujer espiritual. Pero hay otro nivel del entendimiento. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que saber bien lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo tengo que pedir? ¿Cómo tengo que clamar? ¿Cómo hacerlo? Ese se llama con entendimiento. Esto no es que a veces entremos nosotros en misticismo y entremos en religiosidades y como que cuando estamos orando pareciera que como que estamos en la luna. No, no es así. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Ese se llama entendimiento. Entendimiento significa juicio cabal. Yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Tengo que saber lo que estoy cantando. Aunque sea espiritual, tengo que saberlo lo que estamos haciendo. Aquí lo que hablaba anteriormente al comienzo de Apocalipsis 4:1, la adoración celestial. Primero hubo una adoración celestial. Después de esto miré
Y hay aquí una puerta abierta. Recuerde que primeramente, antes que a Juan se le revelara el Apocalipsis, las promesas, las revelaciones, primeramente hubo una adoración. Por eso es que siempre es importante adorar. Nosotros tenemos como una mala costumbre, o quizás nos enseñaron mal. Yo creo que nos enseñaron mal en que lo primero que cuando oramos, Señor, te necesito esto, Señor, mira esto, mira el callo, mira lo que me pasa, mira, Señor, esto, mira cómo estoy afligido. Empezamos a pedir y quizás la misericordia de Dios a veces nos contenta por la ignorancia, o quizás porque no nos enseñaron mal. Pero ahora que usted está aprendiendo bien, hágalo, no pida, eso hágalo al último. Y aún más, el Señor tiene el control de todo eso. Porque ¿qué primeramente dice el Señor? Buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia. Y todo lo otro se añade, se fija, pero nosotros andamos buscando añadidura. Y Apocalipsis nos menciona claramente, y después de esto hubo una adoración. Después de la adoración se le vino la revelación. Y esa palabra, puerta, es de Surá. De Surá significa literalmente, figurativamente, una entrada. Significa una puerta, significa un portal. O sea que cuando nosotros oramos y cuando adoramos y oramos, se abre como una dimensión a otro lugar. Y ahí donde nos presentamos, que nuestra oración llega ante el trono de gracia. Así de rápido, en milisegundos. Recuerde que el Señor está en el cielo más alto, el Dios altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo es el Elión, que es el que está en el cielo más alto. Ahí está Dios. Pero nosotros a través de la oración llegamos en milisegundos y más que milisegundos, ya antes que pidamos, ya mire qué interesante que ya Él sabe todo. Esto es impresionante. Por eso es que no hay nadie que se compare con nuestro Dios. No hay nadie que se compare con nuestro Creador, de que es tanta la gracia, tanta la misericordia, tanto el poder, tanto lo que Él hace con nosotros, que a veces nos sorprende en toda la manifestación de su reino. Ahora, veamos algunos impedimentos que a veces hay en la oración. Primeramente, es que nosotros tenemos que orar y pedir al Señor que no haya falta de perdón. Ahora ese es un proceso también. Esto no es que la noche a la mañana, porque hay que perdonar, alguien te hirió realmente fuerte, tú vayas inmediatamente a pedir perdón. Esto es por una etapa. Esto no es llegar y pedir perdón, porque muchos le obligan a pedir perdón y resulta que no han sanado esa herida. No se puede perdonar si no se sana la herida. Se tiene que sanar la herida para que sea cicatriz. Cuando sea cicatriz, ahí usted puede perdonar. Son cosas importantes, porque a veces nosotros cometemos errores, o escuchamos, o llegamos a la iglesia, o alguien le pide una consejería, o alguien, un líder, al que sea, y le dice, mire, que me hicieron esto, y esto fue muy grave, y inmediatamente nosotros lo vamos a la Biblia, y el perdón, y tienes que perdonar, porque la palabra dice esto. No es tan así. Esa persona tiene que sanarse primero. Tiene que pasar el proceso de sanar su alma, de soltar la herida, y luego va a venir el perdón. Recuerde que cuando le hacen cualquier daño, el alma es una fragmentación al alma, y ahí falta de amor, falta de perdón y un montón de áreas. Entonces no puede perdonar inmediatamente porque está con la herida, el dolor, está llorando por dentro. Por eso que la palabra de terapia tiene que ver con una herida que sangra por dentro, de trauma. La palabra de trauma tiene que ver con una herida que sangra por dentro, y ahí donde entra Mateo, dice sanad enfermo. Sanad enfermo en la palabra terapeu. De ahí viene la palabra terapia que se utilizan los psicólogos. Entonces todo eso es bíblico. Esto es muy importante. Entonces, ahora si usted necesita que Dios obre, es importante ir paso a paso en todo esto. Esto no es llegar y decir yo perdono, porque la Biblia dice es el proceso primero. Porque muchos perdonan, pero todavía siguen con el dolor. Y cuando ven a la persona en la calle, se acuerdan y le da rabia otra vez. O ven la persona conectada en Facebook, o la persona conectada en WhatsApp, o cualquier red social, inmediatamente le entra la rabia, el dolor y lo que me hizo, y se recuerda. Se fija que no es llegar y perdonar, es hacerlo perdonar cuando sea una cicatriz. La cicatriz no sangra ni duele. La falta también de perdón es por cuando hay amargura, lo que menciona ahí Hebreos 12:15.
Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es muy peligrosa, porque la amargura no solamente amarga a la persona, amarga a todo el resto. Una persona que siempre anda amargada va a amargar a todo, porque por eso dice que no se estorbe y a muchos contamine, porque la amargura no es que sea la persona que está amargada solo sea amargar, va a amargar y va a contaminar a otras personas. Entonces, cuando hay una amargura y una persona siempre anda con amargura, hablo de la raíz de amargura, porque todos podemos tener una amargura que es normal, pero la raíz es diferente. Escuche que son dos cosas diferentes. Todos nos podemos amargar en lo normal, ejemplo, una mala noticia, oh, qué pena, nos amargamos, ¿cierto? Es normal. Una mala noticia, alguien pasó un accidente, alguien murió y uno dice, ah, qué pena. Es normal ese dolor de amargura. Pero cuando pasa una raíz de amargura, ahí es donde está el problema. Por eso que dice ahí, brotando alguna raíz, una raíz de amargura, ahí es donde hay que tener cuidado, porque ahí ya eso se está diciendo que pasa a ser ya un espíritu, pasa a ser algo ya más fuerte. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando se trata de una raíz, y raíz en todo espíritu cuando se arraiga. Marcos 11 verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros vuestras ofensas. Esto es bueno, perdonar para que el Padre nos perdone. Marcos también nos enseña el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Esto es la ley de lo que sembramos y cosechamos. Por eso es que es importante perdonar, y no es la opción, es la condición que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Para que no sea un estorbo en la familia, en la administración, un estorbo en el llamado, un estorbo en el ministerio. Hay que pedirle al Señor que sea el obrando, y a la vez también poder perdonar alguna área que nosotros tengamos. ¿Qué pasa si no perdonamos? Aquí, como vemos y hemos hablado en otras clases, este río hermoso, fíjate, si hay ríos que corren, aguas cristalinas, ahí deben de haber peces, debe de haber vida, ahí uno se puede bañar, se puede refrescarse. Mire qué interesante que uno se refresca con las aguas que corren. Escuche, mire qué interesante eso. Uno se refresca con las aguas que corren, ¿cierto? Cuando hay un río, cuando las aguas corren y uno se mete detrás, incluso cuando hay cascadas así que van cayendo, uno se coloca ahí que le caiga el agua ahí en la espalda, le hace como masaje, porque el agua también ayuda mucho como terapia. Todo eso produce un agua que corre y un agua que tiene vida. Pero al no tener vida o esa agua no correr, usted no se va a ir a bañar ahí. Usted no se va a ir a tomar agua de esa agua. No. ¿Por qué? Porque está contaminada. Usted no va a ir a decir, oh, qué rica el agua, y a tomar. No, porque está contaminada. Esto es lo que sucede cuando hay faltas de perdón. Esto es lo que sucede cuando en nuestro interior no corren ríos de agua viva. Esto es lo que sucede cuando realmente nosotros nos estancamos y en vez de avanzar, retrocedemos. Entonces todo esto nos ayuda mucho a entender a la importancia de que nosotros tenemos que perdonar. El no perdonar, pero vuelvo al punto importante que decía anteriormente, no perdone si está la herida, todavía no. No perdone porque todavía no está preparado, no está listo. Hay que hacer una sanidad. Una sanidad primero, porque usted va a perdonar y porque lo obligaron, porque dice la Escritura, pero no es tan así, es hacerlo bien. Y como le obligaron a perdonar, usted perdonó y después a los 2 días se vuelve a recordar. Y le vuelve a la rabia, y vuelve el espíritu de venganza, y vuelve nuevamente el dolor. Entonces se fija que no es llegar y perdonar, se perdona cuando es cicatriz. Ahora, Mateo 6:12 dice, perdonad nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es lo que menciona el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos habla también, perdonad nuestras deudas,
como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es parte también de la palabra y confiamos que todo esto nos ayuda mucho a entender el proceso. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y no sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Hay cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, pero a la vez también procurar en el Señor ser libre. Y no hablo de una cárcel física, sino estoy más profundizando en la cárcel espiritual. Porque podemos nosotros estar libres, ir para cualquier lado, pero a lo mejor pueden haber áreas de contaminaciones, pueden haber un cautiverio, una cárcel espiritual de una atadura, de algún espíritu, una cárcel en mentira, en chisme, que siempre es cíclico, crónico, siempre es lo mismo. Es una cárcel, una cautividad. Una cárcel también cuando uno está siempre en la amargura, no puede salir. Una cárcel espiritual que uno cree que va a ser siempre lo mismo, va a estar en la miseria, en la pobreza. Son cárceles, son cautividades de la mente. Hay que derribar esas cautividades en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que tomar y decir, ya no más esto. Otros tienen cautividades también porque se hicieron dependientes de algún fármaco y ese fármaco después le trae efectos secundarios como pastillas para dormir o cosas así. Tú hay que tener mucho cuidado entonces en todo lo que nosotros podamos recibir y renunciar y decir ya basta de estas pastillas, basta de todo y colocarte ahí como firme, colocarte con seguridad y convicción, ya no más, ya esto se acaba desde hoy, ya no más. Así tenemos que presentarnos ante el mundo espiritual. Ahí donde la Escritura dice que el reino de los cielos se hace violento, sufre violencia, más los valientes, otra dice los violentos lo arrebatan. Pero lo importante es tomar, arrebatar, y no es de andar dando golpes y van y golpes y vienen. No, esto es en el espíritu. Yo digo arrebato, yo digo la palabra, yo tomo autoridad y en el nombre de Jesús. Eso es los valientes, los violentos del mundo espiritual. No los violentos para andarle gritando al esposo, o para andarle gritando a los hijos, o para andarle gritando al vecino. No, es otro tipo de violencia. Sino violento para decir, Señor, yo soy violento y tomo tu palabra y en el nombre de Jesús, y hasta aquí llega este espíritu. Ya no entra más en mi casa. Así, colócate así. Colócate ahí, bien ahí, con autoridad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y lo que hemos hablado también de saeta de salvación. Recuerda ese tema que es muy bonito, saeta de salvación. Y enviamos saeta y enviamos de los espíritus de los cuatro vientos, así con autoridad, con poder. Y decirlo con poder y autoridad. Y el enemigo va a tener sí o sí que retroceder. La oración también sin alineamiento puede causarnos problemas. ¿Qué significa sin alineamiento? Muchas veces nosotros oramos por cosas que necesitamos, pero no consideramos si esas cosas que queremos están alineadas con Dios. Significa que otra cosa, porque podemos nosotros decir, Señor, dame este trabajo, y oramos y nos empecinamos, Señor, pero no preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a ese trabajo? Porque mucho el Señor, por ya tanto insistir, porque está el libre albedrío y está la voluntad perfecta y está la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es la que Dios dice, pero la permisiva es la que nosotros queremos. Y a veces el Señor nos dice, como Balaán, primero le dijo no vaya y después le dice anda. La perfecta era no vaya, no maldiga a ese pueblo. Pero después el Señor no es que haya cambiado de parecer, sino que le dijo anda. Anda porque ya tu corazón ya decidió. No puedo hacer nada, ya tú decidiste. Esa es la voluntad permisiva. Entonces podemos orar, Señor, por este trabajo, pero a lo mejor ese trabajo después que lo tenemos ya no estamos tan fervientes de orar. Ya no estamos tan fervientes de buscar a Dios. Ya no estamos tan fervientes de leer la palabra, como que nos empezamos a descuidar, después nos empezamos a enfriar, después ya no queremos ir a la iglesia, no queremos estar acá en las clases, no queremos estudiar y empezamos a enfriarnos y de ahí se transforma en un impío. Porque del frío se transforma en impío. El impío no es el que está en el mundo. El impío es que está dentro de la iglesia. El que está afuera se llama el inicuo. Recuerda que la Escritura dice los inicuos. El inicuo, el que no conoce la revelación, no se le ha revelado. Pero el impío es el que conoció, de ahí la palabra pío. No de pío del pollo, así que dice pío, pío, pío. No, estoy hablando de pío, de lo que es
mantenerse en orden. Y el impío, porque ya no es pío, es impío. No sé si la agarraron. Pero bueno, yo me entiendo. La idea es esa, como dijo el Chavo. Pero tenemos que tener cuidado porque el enemigo puede entrar con argumentos y derechos legales. Y mire lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, es lo que vamos a hacer, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. Y mire qué interesante que empieza con oración, ruego y acción de gracia. ¿Qué significa esto? Primero, no afanarnos. Cada día tiene su propio afán. Algunos se preocupan y oran porque mañana tienen que pagar el arriendo. Oran y se preocupan porque mañana hay que pagar la luz. Oran y se preocupan porque mañana no saben qué comer. Dios dice, tranquilo, cada día tiene su propio afán, no te preocupes, preocúpate del hoy, porque yo no trabajo en el mañana. Lo puedo hacer, pero yo no trabajo en el mañana, yo quiero trabajar en el hoy, en el ahora, que es en la eternidad. Entonces el Señor dice, cada día tiene su propio afán, no te preocupes el día de mañana, preocúpate de la hora, porque yo bendigo en el ahora, y si bendigo en el ahora, mañana ya estás bendecido. Mire qué hermoso eso. Entonces, tres cosas menciona acá: oración, ruego y acciones de gracia. Oramos, como ya vimos anteriormente, que la oración, primeramente, digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame cómo orar. Ya vimos los textos en que el Espíritu Santo, ahí los textos decía, pues no sabemos orar, ni qué pedir, ni cómo pedir. Entonces hay que decirle: Espíritu Santo, guíame cómo tengo que orar. ¿Qué tengo que pedir? Guíame en el Espíritu para hacer una oración en el Espíritu. Ese es orar. Empezamos a orar. Luego, con ruego, o ruego o clamor, que son diferentes etapas también de lo que es los niveles de la oración. Y oramos con ruego. Ya ahí la oración es más intensa. El ruego puede haber lágrimas, o como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido insensible, también puede haber una intercesión, todo eso con el ruego. Pero mire qué interesante que termina con acción de gracia. ¿Qué significa lo último? Porque ese es el orden de una oración. Terminamos diciendo: gracias, Señor, porque lo creo, porque hecho está, porque ya lo recibí. No que lo vamos a ver, no que mañana lo veré. No, gracias, Señor, yo lo creo, yo lo recibí, ya lo tengo, te doy gracias porque ya está hecho. ¿Se fija que es diferente orar como el pasado o el futuro? Esto nos ayuda mucho para poder siempre, con la ayuda del Señor, hacerlo lo mejor y en el orden correcto. Este es el tema que hoy he querido compartir en esta enseñanza, que nos va a ayudar mucho a entender cuán necesario es siempre permanecer en el Señor, clamando, orando, clamando. Y bueno, creemos que el Señor nos va a bendecir a través de la oración. La oración es poderosísima. Es importante orar. Y hay muchas maneras en cual podemos orar. Podemos arrodillarnos, podemos sentarnos, podemos hacer guerra. Incluso las manos, lo hemos enseñado también, eso de las manos, que las manos son para bendecir, o cuando hay guerra, cuando es de bendición, o cuando es batalla, confrontación. Las manos, todo el cuerpo. Por eso ¿por qué crees que el Señor te dio las manos para comer? No, el Señor te dio las manos para hacer batalla. Por eso que la Escritura dice que Él adiestra nuestras manos para la guerra o para la batalla. ¿Se fija? Él adiestra nuestras manos. Entonces, cuando usted haga oración, use las manos. Y usted, pero pastor, ¿y qué hace tanto frío? Use las manos, muevas ahí en el nombre de Cristo, que yo hablo, yo digo la palabra y declaro y bendigo mi casa, bendigo mis hijos. Úselo, porque esos son armas en el mundo espiritual. Sé que algunos quizás dirán, pero ¿cómo es eso? Esto es muy profundo, porque el Señor nos dio el cuerpo y todo el cuerpo pertenece al Señor. Y si todo el cuerpo le pertenece al Señor, entonces todo el cuerpo alaba a Dios, y todo el cuerpo tiene también promesa de bendición cuando creemos. Entonces utilice eso. Utilice las manos cuando hay que bendecir, manos extendidas como la bendición sacerdotal. No bendiga así. La bendición es manos extendidas. Por eso que bendecimos la casa, bendecimos el hogar, bendecimos la familia, los hijos, bendecimos. Esa es la bendición sacerdotal, con manos extendidas. Y cuando el Señor dice, por el dedo de Dios, Lucas 18, por el dedo de Dios,
Ahí entonces, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo, no tenga efecto al mundo físico, al mundo espiritual, y en el nombre potente de Jesús retrocede Satanás, retrocede el espíritu, y ahí empiezas tú a hacer una confrontación. Y si es guerra, puño significa guerra, confrontación significa batalla. Esto nos ayuda mucho para poder saber cuán necesario es equiparnos, llorar y hacerlo todo con efectividad. Este es el tema de hoy, de lo que hacemos cada día martes. Somos más, pero no porque cantidad, somos más por uno. Porque si uno, Deuteronomio 32:30, si uno se une, ya solo uno puede derribar a 1000. Mire qué profundo. Solo uno solo. Recuerden, anote, Deuteronomio 32:30. Uno puede derrotar a 1000. Imagínense si nos unimos los 18 que estamos y en convicción y en seguridad, podemos hacer algo muy impresionante. Por eso es que el Señor cuando me dio ese diseño de los martes me puso somos más. ¿Por qué? Porque es la ley del acuerdo. Y en la ley del acuerdo somos más.